quiero invitarles para que tomemos la escritura, la palabra inspirada de Dios en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Aleluya. Quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo. Cuando Dios te mide, cuando Dios nos mide, Dios nos observa, Dios se fija en nosotros. Amén. La Biblia nos enseña en Efesios 4:13, ¿lo tiene ahí conmigo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de Yeshua, del Mesías. Otra vez vamos a leerlo de nuevo, hermanos, para poner atención, para razonar un poco este texto, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mesías. Amén. Gloria a su nombre. Podemos sentarnos un momento, hermanos. Estamos en la presencia del Señor. El Señor ha venido a este culto. El Señor ha venido a este culto. Ha venido a gozarse con nosotros, a estar en medio de las alabanzas de su pueblo y hablarnos a través de su palabra, hablar a nuestro corazón. Amén. Dios va a hablar tu corazón en esta noche. Dios te va a hablar para que reflexiones. Dios te va a confrontar con su palabra. Dios te va a quebrantar, pero vas a salir edificado y bendecido. Amén. Gloria al nombre del Señor, Yeshua. En la Biblia encontramos un interesante dato sobre el tema de la medida o las medidas. Existen en la concordancia un extenso listado de textos con las frases medida, medir, pesar, pero lo más interesante es notar que Dios está muy interesado en medir. De hecho, siempre está midiendo y no hace nada sin medirlo primero. Dios conoce tu medida, pero ¿la conoces tú? ¿Tú sabes cuánto mides delante de Dios? ¿Tú sabes cómo te ve el Señor? Aleluya. Mire, en primer lugar quiero decirle que la medida es una porción determinada y relativa. Se mide todo, todo se puede medir: tamaño, masa, distancia, tiempo, etcétera. Y para cada tema se usa una forma diferente de medir. Como para el tamaño se utiliza la cinta métrica, para el peso la pesa. Hay otras cosas que no se miden con un artefacto, como el conocimiento, la fidelidad, la espiritualidad. Eso no se puede medir con un artefacto. Imagínense un termómetro. O sea, a ver, hermanos, cómo vienen ahora y le pongan un termómetro abajo del brazo a ver la calentura espiritual, la temperatura espiritual. Hermanos, vienes muy frío, paz de Cristo. Ponte a orar un momento para que te suba la temperatura. No hay un aparato ni un espejo mágico que diga: espejito, espejito, dime si estoy bien con Dios o estoy mal con Dios. Hay una medida que Dios usa, amén, a través de su palabra. Aleluya. Dios tiene la forma de medirnos. En segundo lugar, hermanos, el propósito de Dios para medir. Dios quiere medirnos con un propósito, repito. Dios mide cosas. En la Biblia encontramos que Dios mide objetos, lugares, campos, valles, ciudades y el universo entero. Todo lo mide el Señor. Escuche sin buscar en su escritura para irme más rápido. En Ezequiel 43 dice la palabra: me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía
un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Vea cómo encontramos aquí un hombre de Dios está midiendo, porque el Espíritu Santo lo llevó a medir. Zacarías 2 del 1 al 2 dice: alcé pues los ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánto su longitud. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Gloria a Dios. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjese lo que dijo: una caña de medir. Y se me dijo: mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dios está midiendo todo. No solamente mide el templo o el altar, también mide a los que adoran en él. Dios está midiéndote todo el tiempo. Y tu crecimiento Dios lo va reconociendo, o tu decrecimiento Dios lo está viendo. Amén. Gloria al Señor. Salmo 66 dice: Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías 48:13. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Habacuc 3:6. Se levantó y midió la ciudad, la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Gloria a Dios. Dios mide también nuestras vidas. Salmo 39:4 dice: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. Amén. Gloria al Señor. Dios mire aún la maldad del hombre. La maldad tiene medida. Jeremías 51:13 dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Hay una medida para el mal. Gloria al Señor. Cuando Dios mide, significa que está determinando tiempos o cantidades de años en los cuales se ha de cumplir una profecía. Cuando Dios mide, significa que está determinada cantidad de personas o almas para ciertos planes, ya sea de salvación o para otros propósitos. Cuando Dios mide, significa que está escudriñando nuestro interior para evaluar nuestro carácter, nuestra maldad o nuestra fidelidad, etcétera. Amén. Así es que no pienses que lo que hacemos no tiene significado. Todo es medido por el Eterno. En tercer lugar, hermanos, lo que la Biblia nos enseña acerca de la medida. La medida de nuestro carácter puede heredarse. ¿Sí? Mateo 23:32 dice: vosotros también, le dijo Yeshua a los fariseos, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Gloria a Dios. Oh, qué tremendo es eso. Hay una medida. Nosotros venimos con una medida. Dios aborrece la medida falsa, dice Proverbios 20:10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahvé. Amén. Es ley de Dios que como medimos, nos volverán a medir. Mateo 7:2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Amén.
Dios establece que hay que dar medida generosa para ser abundantemente bendecidos. En Lucas 6:38 nos da una regla espiritual tremenda: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén. Dios ha determinado la medida de nuestra capacidad y de nuestro alcance. Nosotros tenemos una medida de capacidad y de alcance. Romanos 12:13 nos dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida del don de Cristo. Nadie se crea más ni se crea menos. Cuéntese, mídase. Así dice la palabra. Amén. Debemos saber qué medida tenemos. Debemos saber qué podemos lograr. Debemos saber hasta qué capacidad nos ha dado Dios. Porque hay dones, hay ministerios, hay talentos que Dios nos dio en cierta medida. Hay medida de fe. Dios nos mide para usarnos conforme a la medida. Gloria a Dios. Hay unas cintas métricas que vienen de 3 metros, y otros vienen de 5 metros, y otros son más grandes, de más. Pero las más comunes son de 3 o de 5. Cuando yo quiero medir algo muy grande, no agarro la de 3, agarro la de 5. Cuando Dios quiere hacer cosas grandes, Dios usa instrumentos que tienen una gran medida. Amén. Cuando Dios quiere hacer cosas pequeñas o cosas medianas, Él conoce a los suyos y sabe a quién le dio ciertas capacidades. Gloria a su nombre. Gózate, hermano. En 2 Corintios 10:13 se nos dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, o sea, sin la medida, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Amén. A cada uno de nosotros, dice Efesios 4:7, nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Una vez llegó una persona que se la daba de profeta, y lo invitamos a la congregación a compartir la palabra, y él quiso quedar bien conmigo y me dijo: varón, yo veo en ti que eres un apóstol. Y empecé a elevarme. Aleluya, gloria al Señor. Pero cuando ya estaba arriba me di cuenta que no era cierto, y me volví a bajarle y le dije: no, yo no soy apóstol, yo soy pastor. Dios, esa es mi medida. Dios me dio a mí una medida. ¿Para qué le voy a hacer el cuento? Amén. Tenemos que entender cada uno de nosotros cuál es nuestra medida. A un muchacho allá en Perote, amigo mío, querido, por ahí me lo desviaron un tiempo a otra iglesia, denominación, y le dijeron: tú eres pastor. Y él dijo: ¿Qué, cómo yo? Sí, tú eres pastor. Pero ¿de dónde ve eso? Oiga, mira, si tú ves un ave que vuela como pato, que tiene pico de pato y que hace como pato, ¿qué es? Un pato. Y yo veo eso en ti. Y lo aceleraron. Y el hermano pues se volteó conmigo y me dijo: no quiero tu cobertura, yo soy pastor. Y le fue muy mal. Y regresó. Y lo recibimos y lo ministramos, porque se dio cuenta de que él había sido desmedido. Él se desbocó, se desmidió. Amén. Tenemos que saber la medida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Aleluya. Muchas gracias, hermano.
tenemos que conocer nuestra medida. Dios nos ha medido. Nosotros a lo mejor lo ignoramos ahora, pero Dios no lo ignora. Amén. Y cuando Dios nos mide, tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar listos y preparados. Tenemos que ser humildes delante de Dios, porque la medida de Dios no es falsa, porque el peso de Dios no es falso, porque Dios no juzga conforme al juicio de los hombres, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Él nos sabe medir, Él sí sabe. Aleluya. Y le voy a decir, para terminar este pensamiento, esta ilustración, en Daniel capítulo 5 verso 1, tenemos la historia del rey Belsasar. Fíjese lo que el Señor hizo en aquel reino. Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebió vino. Belsasar, con el gusto del vino, borracho, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Entonces Daniel, el profeta del Señor, fue traído delante del rey, y le dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu
se endureció, se llenó de orgullo. Después fue depuesto del trono, fue quitado del trono y despojado de su gloria, y fue echado dentro de los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le dieron a comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. O sea, Dios pone y Dios quita reyes como él quiere, porque Dios es soberano sobre los hombres. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino con ellos. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino. Aleluya. Y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Vea, hermano, cómo el Señor pesó a este rey soberbio que no tuvo temor de Dios, y le mandó el juicio diciendo: ha sido pesado en balanza y saliste mal, saliste reprobado. A mí me da tanto miedo, tanto temor escuchar esto, porque esto solamente es un ejemplo de lo que Dios hace y hará con cada uno de nosotros. Todos seremos pesados, todos seremos medidos, pasaremos por la báscula del Señor. Y tenemos, hermanos, que tener cuidado de no creernos, de no creer que por nuestras fuerzas o que por nuestro talento o nuestra capacidad tenemos lo que tenemos. Cuidado, hermanos. Tenemos que ser humildes y decirle: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Amén. Aleluya. Tú y yo, como el rey, podemos ser medidos en el momento en que Dios lo quiera, en el momento en que Él lo determine. Amén. Medidos y pesados, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No das la medida. Oh, qué tremendo. Eso me viene a la mente cuando los pugilistas, los boxeadores, tienen que estarse capacitando, ¿sí? Como el Rocky, cuando sube aquellas gradas, tarán, 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 y ya llega el último. Pero luego, en el día del combate, lo pesan. Y si él nomás le hizo el cuento y le hizo como que estaba entrenando y no se estaba fijando en su peso, en su medida, no sube al ring. Imagínate que le dicen: oyes, tienes 5 kilos de más, no puedes pelear así contra tu contrincante. Amén. Nosotros tenemos, espiritualmente hablando, que dar la medida que el Señor quiere. Aleluya.
Oh, qué tremendo está esto, hermanos. Usted debe estarse entrenando en su vida espiritual. Usted debe estarse ejercitando en las cosas del Espíritu, en oración, ayuno, la palabra, compartiendo. Imagínese, hermano, que Dios le quiera dar una tarea, le quiera encomendar un ministerio. ¿Tendrá usted la medida necesaria? ¿Tendrá usted la medida? ¿O tendremos que buscar a otro, dice el Señor? ¿Tendremos que buscar a uno que dé la medida? Imagínate, allá estaba el hombre de Dios, el profeta Isaías, en la visión, viendo el gran trono de Dios alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y había alrededor de él ángeles querubines que volaban y le daban gloria y le decían: santo, santo, santo. Amén. Entonces él dijo: soy hombre muerto, estoy muerto. No puede ser, estoy viendo al Señor de los ejércitos, estoy viendo al Eterno, estoy muerto. Pero era una visión. Entonces el Señor habló delante del único que estaba en el templo. Isaías estaba en el templo, no había concurrencia, no había reunión, estaba vacío el lugar, solo estaba Isaías viendo la visión. Y el Señor se refiere a Isaías, a nadie más, pero en tercera persona, y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo me imagino a Isaías medio despistado, volteando para atrás. Pues no hay otro aquí, soy el único. Aleluya. Oh Dios, así nos habla a veces. ¿Quién irá? Dice el Señor, ¿quién irá? Y tú puedes voltear porque hay concurrencia y dices: no me está hablando a mí, le está hablando al que está a un lado de mí. Este sermón es para el hermano, este sermón es para la hermana. Ah, qué lástima que no vino fulanita, todo era para ella. No, es para ti. El Señor está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías voltea y dice: envíame a mí. Antes de eso él se midió. Isaías se midió solo y dijo: no doy la medida. Oh, soy un hombre que habita en un pueblo de labios inmundos. Yo soy inmundo de labios. Se me sale una que otra palabra mala. No soy digno. Y el Señor hace que un ángel llegue y agarre un tizón encendido en la brasa con unas tenazas, y llega y le pone el tizón en la boca. Esto era una visión, no le quemó los labios, porque entonces no hubiera podido hablar más que como negrito, ¿verdad? Oh, Señor, envíame a mí. No, era espiritual. Solamente el Señor lo limpió. Le faltaba un peso, le faltaba un 20 para el peso. Aleluya. Le faltaba un 20 para el peso y Dios se lo dio. Dios se lo dio en ese momento, lo limpió. Y al limpiarlo le dijo: ahora sí, ¿a quién enviaré? Después que lo dijo: estás limpio, estás limpio. Yo digo que puedes, yo digo que puedes, yo te he limpiado. Ahora dime: ¿a quién enviaré? Aleluya. Gloria al Señor. No esperemos a que llegue el juicio de Dios y seamos quebrantados. Mejor construyamos desde hoy una relación real y fiel a Él para ser aprobados. En 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. ¿Qué dice Dios de ti? Esta noche piensa: ¿qué dice Dios de ti? Job 1:1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Jehová o Yahvé dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oh,
Imagínate que Dios pueda decir eso de ti. Porque las batallas son todos los días. Las acusaciones son todos los días. El enemigo sigue yendo todos los días a acusar a muchos hijos de Dios. Y el Señor de Job dijo algo maravilloso: lo podrá decir de ti. ¿De dónde viene Satanás? De rodear el mundo. Vengo de Mexicali. ¿Ya te fijaste en mi sierva? ¿En cuál? Jovita. No hay otra como ella. Señor. Si Dios dijera eso de mí, yo me derritiera. Si yo oyera eso, yo me derritiera. ¿Cuántos se pueden imaginar que Dios pueda decir de ustedes eso? ¿No has visto a mi sierva María? A mi siervo Manuel, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Puede decir eso de ti el Señor? Como dice, hermanos, Daniel 11, como le dice el ángel a Daniel: varón Daniel, fíjese primero por su nombre. Qué tremendo, Dios nos habla por nuestro nombre y nos conoce bien, nos mide bien. Llegó el ángel con la encomienda, le dijo: Daniel. Y en segundo lugar le dice: varón muy amado. Aleluya. ¿Podrá Dios decir de ti eso? ¿Podrá Dios decir muy amado? Daniel era un hombre apreciado en el reino de los cielos. Dios apreciaba a Daniel de una manera muy especial. En la Biblia encuentro, hermanos, dos casos en los que Dios le dice solo a dos varones muy amados, o amados entrañablemente, especialmente: a Daniel el profeta y a Juan el discípulo de Jesús, de Yeshua. Solo a ellos dos se les dice amados, o el discípulo amado, como una distinción especial. Gente que llega al corazón de Dios de una manera especial. Amén. Gente que tiene otra medida según el Señor. Voy a terminar, hermanos. El diablo, nuestro adversario, está presto para acusarnos delante del Señor y después exhibirnos ante nuestros enemigos y destruirnos como a Belsasar. Pero no puede hacer nada contra el verdadero Hijo de Dios, pues entre mayor sea la prueba, más grande es el galardón. Si somos medidos, Dios espera que alcancemos la medida del varón perfecto. Y si somos pesados, nuestro peso debe ser en peso de oro. Amén. Dios nos ayude. Ahora mismo, usted y yo estamos siendo medidos y pesados. Pongámonos de pie un momento, hermanos. Dios sopesa tu corazón. Dios está sopesando ahora tus intenciones, tus inclinaciones. Dios sabe tu medida. Dios conoce tus alcances. Quiero orar contigo. Quiero que oremos juntos. Subámonos a la pesa del Señor. Vengamos al altar de Dios. Y dígale: Señor, yo no doy la medida quizá, pero aquí estoy, siendo muy honesto y humilde delante de ti, para que me ayudes, como a Isaías, como a él, al varón que limpiaste de su pecado a través del carbón encendido. También manda para mí un carbón encendido, porque yo necesito dar la medida, Señor. Yo necesito dar mi medida, Padre mío. Perdóname. Perdóname, Señor, si no has encontrado perfección en mí. Si mis obras no han sido perfectas delante de ti. Perdóname, Señor, si tú me has dado una medida
y yo no la he mantenido. Si tú me has dado conforme a tu gracia y a la fe una medida y yo ni siquiera la he llenado, perdóname, Señor, y dame el peso de tu gloria. Dame testimonio y levanta mi vida. Úsame en tus manos, úsame en tus manos, Señor. Pido por la iglesia, pido por la congregación que hoy ha escuchado tu palabra, y te pido que les bendigas, Señor. Bendíceles, ayúdalos.